Buenos días, profesor. Hoy mi grupo va a presentar el segundo avance de nuestro proyecto llamado Sistema Web para el Proceso de Matrícula de la Institución Educativa Federico Villarreal. Mi grupo está conformado por las siguientes personas: Figueroa Vega José, López Carvajal Jessy, Vicente Ramos José y quien habla, Candela Mantilla Milán. Siguiente, por favor. Comenzamos con el modelamiento del negocio. Tenemos la visión del proyecto. El propósito de desarrollar la visión es mostrar los requerimientos generales de nuestro sistema web para el proceso de matrícula que se da en la institución educativa Federico Villarreal, lo cual servirá como base para llevar a cabo un análisis más detallado de ello. El nombre del sistema, como lo mencioné, es Sistema Web para el Proceso de Matrícula de la Institución Educativa Federico Villarreal. Siguiente, por favor. Objetivos. Nuestro principal objetivo es innovar en las nuevas tecnologías con la finalidad de mejorar nuestro modus operandi para generar mayores beneficios e ingresos al centro educativo, para finalmente obtener el 100% de los reportes realizados cada semestre sin ninguna pérdida de dichos documentos que son importantes para la organización. Siguiente. Bueno, posicionamiento del sistema. El problema principal es la gestión manual del proceso de matrícula de los estudiantes que se da en el centro educativo, el cual no cuenta con un sistema web actualmente para el proceso de matrícula, lo que suscita la ineficiencia de sus procesos, ya que dichas operaciones están hechas a mano y afectan a la organización por los errores que se cometen. Afecta directamente al área administrativa de la institución educativa y el impacto está demostrando la ineficiencia en los procesos de matrícula y manejo de documentos, además de la pérdida de fichas de matrícula de los alumnos. Una solución adecuada sería virtualizar los reportes de los procesos de matrícula, así como también los registros de los datos de los estudiantes de dicha institución. Siguiente, por favor. ¿Para qué? Para los estudiantes de la institución educativa Federico Villarreal, quienes representan la principal fuente de ingreso de la institución y por ende la mayor demanda de los servicios que brinda esta. El producto, nuestro sistema web para el proceso de matrícula, será el que incluirá un servidor web que favorecerá el acceso al sistema web vía online en el centro educativo. Además, produce un administrador que será el encargado de realizar las actualizaciones del sistema según lo requerido por el director de la institución, a diferencia de la gestión manual rudimentaria. Y nuestro producto concede permiso al administrador para realizar consultas, registrar, visualizar notificaciones, generar reportes ingresando al sistema mediante el browser que prefiera la institución. Dicho sistema web cuenta con una interfaz de fácil comprensión y un entorno amigable que permite al usuario realizar las operaciones permitidas a cada uno. Le doy paso a mi compañero para que continúe. Figueroa. Ya, buenos días, profesor. Yo voy a hablar sobre la vista externa del modelo de negocio, lo cual la vista externa viene a ser desde el punto de vista externo, o sea, de afuera, ¿no? Cómo nos ven de afuera hacia la empresa. Bueno, la lista de los sectores de negocio va a ser primero el apoderado, que es la persona que tiene la facultad jurídica para actuar en nombre y cuenta propia del estudiante, ¿no? Y el alumno, que es la persona del negocio a la cual se le evaluará. Siguiente. Acá podemos ver el diagrama de casos de uso general. Acá podemos ver el apoderado, el alumno, la cual se va a juntar en solicitante, la cual ellos dos pueden ser el solicitante. Primero va a tener que realizar la inscripción y eso se va a unir con la secretaría. Luego de realizar la inscripción, va a tener que pagar la matrícula. Luego esto se va a ir a la matrícula estudiante, la cual va a llenar la secretaría y al final se va a hacer un general reporte, la cual se va a enviar al director. Siguiente.
Vista interna del modelo de negocio. Bueno, la vista interna es cómo se ve desde el punto de vista interno o dentro, ¿no? De los que programadores, los que trabajan adentro del negocio. Aquí van a estar la secretaría, que es el encargado de verificar los documentos del estudiante y efectuar el proceso de matrícula, y el director, que es la autoridad máxima, ¿no? Que se encarga de delegar funciones. Siguiente. Lista de entidades del negocio. Bueno, algunas de las entidades de negocio que podemos identificar en la institución es la inscripción, que es la entidad donde se escriben sus datos para verificar si cumplen con los requisitos establecidos y formar parte de la institución. La matrícula, que es la entidad que registra las matrículas de estudiantes y los grados correspondientes. Los pagos, que es la entidad que registra los pagos de la matrícula. Reportes, que es un documento que se genera para montar los reportes de pagos de matrículas. Y alumnos inscritos. Siguiente. Realización de casos de uso del negocio. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la explicación de los casos de uso del negocio. El primer nombre de caso de uso va a ser vamos a explicar cómo funciona en este caso de uso. El actor va a ser el apoderado y el trabajador la secretaria. Una breve descripción de lo que hace este caso de uso, que es, en este caso de uso se define el registro del alumno para editar la matrícula y procede con su inscripción. El flujo que va a tener este caso de uso va a ser que el apoderado solicita el registro de inscripción. La secretaría verifica si hay vacante disponible o no. Si no hay vacante, se le informará al apoderado, ¿no? Pero si hay, el apoderado podrá solicitar la matrícula. La secretaría registra los datos del alumno en la ficha de inscripción y por último se revisa que los datos estén completos. Y al final la secretaría confirma la matrícula del apoderado. No hay flujo alterno ni flujo de negocio. Siguiente. Explicación de caso de uso. Este va a ser el pagar matrícula. Los actores apoderados y el trabajador secretaría. La breve descripción que en este caso de uso se define el pago de la matrícula estudiante. Antiguo, puede ser nuevo. El flujo es que el apoderado consulta el monto de coste de la matrícula. La secretaría utiliza datos del estudiante. El apoderado entrega los datos. La secretaría verifica si el estudiante tiene pagos pendientes. En caso tenga una deuda, va a tener que solicitar que lo pague, ¿no? Si no es así, tiene que pagar anteriormente. Si no, normal, pues pagar la matrícula de ahora. La secretaría informa al apoderado del monto, el apoderado realiza el pago, la secretaría realiza la boleta de pago, la secretaría actualiza el estado de cuenta del alumno, la secretaría entrega la boleta de pago y el apoderado recibe la boleta de pago. Siguiente. Bueno, aquí hablaremos de la matrícula estudiante. Los actores también son apoderados y los trabajadores de secretaría. Acá vamos a hacer que esto consiste que la entrega de acá vamos a entregar la lista de los útiles, los libros uniformes para el estudiante, así como también va a actualizar los datos, ¿no? Por si en caso hay una mala redacción. El flujo básico es el apoderado solicita la lista de útiles, libros, la secretaría solicita el comprobante de pago, el apoderado hace entrega del comprobante de pago, la secretaría verifica los datos del comprobante de pago, la secretaría confirma el registro de matrícula y por último la secretaría hará entrega de los útiles, ¿no? Libros y uniforme de estudiante. Siguiente. Y el último sería generar reporte. No hay actores, el trabajador, solo lo único que va a hacer trabajadores, secretaría y director. Acá solamente van a generar reportes, ¿no? Sobre los reclamos y sobre las fichas de matrícula que hay en la institución. Bueno, el flujo es que el director solicita los reportes, la secretaría genera los reportes, la secretaría ordena los documentos, o sea, los reportes, y entrega los reportes a la secretaría. Y al final el director recibe los reportes y los analiza. Siguiente. Acá vamos a hablar del diagrama de actividades. Diagrama de actividades de caso de uso del negocio de realizar inscripción. Bueno, primero el apoderado solicita el registro de la inscripción. La secretaría verifica vacante, va a ver si hay vacante o no. Si no, se le va a comunicar. Y si es sí, solicita la matrícula, ¿no? El apoderado. La secretaría acepta la matrícula, luego se llenan los datos, ¿no? En la ficha de inscripción. Al final revisa que los datos estén completos y se confirma la matrícula. Siguiente. Bueno, para agilizar la exposición no sea tan larga, voy a solamente declarar al inicio de qué estamos hablando acá. Acá vamos a hablar sobre el diagrama de actividades del pago de matrícula, que es igual al anterior de las tipificaciones, es lo mismo, solamente que está en otro diagrama. Siguiente. Acá también vamos a hacer sobre la matrícula estudiante, que es igual que el anterior. Siguiente. Y por último, el de generar reporte, ¿no? Siguiente. Glosario de términos. Bueno, aquí es el significado de algunos términos que hemos utilizado, ¿no? En la cual la matrícula, una descripción de matrícula que es que se denomina matrícula a un listado oficial en el cual se registran individuos y el documento que permite acreditar la inscripción en cuestión. La inscripción es el registro de la información de las solicitudes del cupo de las instituciones para poder brindar el acceso a la educación a la población que lo solicita. Módulos es un elemento de función propia concebido para poder ser agrupado de distintas maneras con otros elementos constituyendo una unidad mayor. Siguiente.
Reportes, esto es un documento que contiene los detalles de un evento específico, ¿no? En este caso vamos a hacer las matrículas. Este escrito pretende dar una respuesta a preguntas de indagación que ayuden a ampliar el conocimiento respecto a las matrículas. Útiles escolares son los apoyos que facilitan la experiencia de enseñanza, ¿no? Enriquecen las actividades educativas, mejoran la motivación de los estudiantes y contribuyen con la adquisición de distintas habilidades. Ejemplo, los libros o cuadernos que le vamos a pedir. Y por último están los registros, que es un documento en el cual se evidencia un acto o una actividad concreta realizada por la empresa, ¿no? En un momento determinado del tiempo. En este caso, las notas de los estudiantes y los nombres de los estudiantes respecto a cada salón. Siguiente. Bueno, por último, yo voy a hablar sobre las reglas de negocio, las cuales son cómo va a trabajar, ¿no? Cómo se mueve el negocio, ¿no? Primero voy a hablar de la gestión de matrículas de alumnos. Bueno, aquí hay ciertos puntos, ¿no? El proceso de matrícula se registra en tres modalidades, a ver, particular regular, traslado y matrícula de inscripción. La pensión para los alumnos de nivel inicial es 50 soles y para los alumnos de otros niveles son de 70. Cada aula tiene capacidad máxima de 30 alumnos. Las clases se dan de lunes a sábado en aulas separadas. Las clases se dictan de turno mañana para el nivel inicial y primaria y en las tardes para el nivel secundario. La matrícula es única por año. En la gestión de recursos humanos vamos a hablar sobre los docentes de primaria trabajan 26 días al mes y 5 horas diarias. La institución abona 15 soles mensuales por cada docente que esté en planilla al CIS. El pago a los docentes de secundaria se da en función a las horas trabajadas. El costo por hora trabajado se fija en función al mercado y que un profesor que enseñe en un área curricular de ciencias no puede enseñar en otro de letras o humanidades o viceversa. A continuación le doy paso a mi compañero Vicente. Buen día, profesor. En mi caso voy a hablar sobre los requerimientos, eh, los cuales se obtendrán a partir de los informes de entrevistas, ¿no? Que es fundamental para capturar los requerimientos principales del sistema. Eh, Algunas fuentes de información, ¿no? Donde se obtuvo estos requerimientos fue las entrevistas que se realizaron al director de la institución educativa. También puede hacer el análisis de comparativo entre sistemas de gestión de matrículas y o matrices de actividades y requerimientos. Por ejemplo, este es el informe de la entrevista al director del centro educativo, donde el tema es la descripción estricta de la institución educativa, ¿no? La primera pregunta que se le formuló fue si, ¿cuál es el problema principal con respecto al proceso de matrículas? En el cual él respondió que el principal es que cuando hay un recuento anual de las matrículas realizadas, hay una pérdida de documentos y eso repercute en la institución. Y también hay un problema con la redacción de la secretaria al momento de inscribir un estudiante. La segunda pregunta que se le efectuó fue cuántos alumnos hay en promedio en cada sección y cuándo se admiten en estas. Normalmente se permiten hasta 25 para cada sección y son dos secciones de cada grado. La tercera pregunta fue el principal problema que tiene es con el proceso de matrícula y mencionó que efectivamente esto y la redacción, ¿no? Que se mencionó anteriormente, ¿no? Eh, la pregunta 4 fue de qué forma han guardado los datos de estudiantes en cuanto al proceso de matrículas y esta respondió a que solamente han guardado la información en una base de datos de Excel, ¿no? Que no cuenta con un sistema donde guardar en sí. Y los papeles de matrículas algunas veces se llevan a extraviar. Esta es el siguiente punto es la matriz de requerimientos para ver solamente los requerimientos funcionales. En el caso de uso que voy a mencionar son cuatro, ¿no? No voy a mencionar todos para hacer más rápida la exposición. El primero sería visualizar informe, ¿no? En cual el sistema debe permitir visualizar los informes según las estructuras de niveles de colegio, tanto primaria como secundaria. El segundo caso de uso con el tercero se unen, haciendo un mismo requerimiento funcional, que son solicitar inscripción y notificar solicitudes. O sea, el sistema debe permitir solicitar la inscripción del solicitante, ¿no? Tanto de apoderado o alumno, que viene a ser el mismo solicitante, y que el asistente administrativo visualice las notificaciones de las solicitudes. En cuanto al cuarto caso de uso, pues es verificar vacante y este en el sistema debe validar los límites de inscripciones, ¿no? Esta es la matriz de requerimientos, pero en el caso de los requerimientos no funcionales, y el primer requerimiento no funcional sería que el sistema está disponible para funcionar según los requisitos. La clasificación es R y S. El segundo es el sistema es capaz de proporcionar un conjunto de funciones específicas. Su clasificación es U y P. Eh, el tercero está elaborado por lenguaje de programación PHP, HTML, CSS y JavaScript usando como motor de base de datos MySQL. En la clasificación tenemos en F y R. Siguiente, el cuarto sería se creará un usuario administrador al cual se le permitirá tener acceso a todos los módulos de registro de matrícula sin restricción alguna. Clasificación UIS. El sistema es capaz de validar cada uno de los procesos a ejecutar para, eh,
sea, el sistema no es capaz de validar cada uno de los procesos a ejecutar, ¿no? En el cual su clasificación es U y más. El sexto sería sistema maneja mensajes de errores y confirmaciones, en el cual su clasificación sería U y P. En cuanto al caso, el diagrama de caso de uso el, del sistema sería que se llevan a cabo diagramas para cada caso de uso con el objetivo de documentar el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario, para lograr representar las funciones que el sistema puede ejecutar. Como se mencionó anteriormente, mi compañero les explicó sobre cómo se llevaba a cabo, ¿no? El diagrama de caso de uso. De igual forma se lleva en este sentido, pero eh, ya más interiorizado al sistema, ¿no? Eh, a continuación, mi compañera va a exponer el punto 5.4 de análisis y diseño. Gracias, compañeros. Bueno, como último explicaré sobre análisis y diseño, que sería la realización de los casos de uso para análisis, en cual se van a realizar la especificación de cada caso de uso del sistema, ¿no? Como principal caso de uso, vamos a tener solicitar la inscripción, que el actor va a ser el apoderado o el alumno solicitante, el cual el sistema va a permitir al usuario solicitar una matrícula, el dejar sus datos para que el asistente administrativo pueda comunicarse con el solicitante, ¿no? Bueno, para agilizarlo, voy a mencionar el flujo de eventos. Primero, el solicitante visualizará el módulo de llamado de solicitudes. El solicitante debe hacer clic al botón de ese módulo. El sistema mostrará la interfaz, ¿no?, de la solicitud de matrícula, donde se encuentra el formulario. Como cuarto paso sería el solicitante va a ingresar los datos solicitados y hacer clic en el botón enviar, y como quinto paso el sistema va a mostrar la solicitud de inscripción enviada y además se va a comunicar, ¿no?, con el usuario. Y como sexto paso se va a finalizar este caso de uso. Siguiente. Otro caso de uso importante sería verificar vacante, que va a realizarse por el asistente administrativo, el cual va a consistir, el asistente administrativo va a verificar, ¿no?, si hay vacantes disponibles en el sistema para poder realizar la solicitud de la matrícula. El flujo de eventos sería el asistente administrativo va a dar clic en la opción de portal administrativo del sistema, ¿no? Como segundo paso, el asistente administrativo va a visualizar el login principal, el usuario y la contraseña, cuales se colocarán los datos correspondientes, ¿no? Y dará el botón clic de ingresar. Como tercer paso, el asistente administrativo visualizará las opciones implementadas en el portal. Como cuarto paso, va para verificar la vacante, dará clic en la opción matrículas. Quinto paso, ese módulo seleccionará el grado, la modalidad y la sección que se validará si hay o no una vacante. Como sexto paso, este caso se va a finalizar. Siguiente. Bueno, para los demás casos de uso solo voy a mencionar, está el de realizar queja, que va a ser hecho por el apoderable alumno solicitante. Siguiente. La realización de la inscripción, que va a ser hecho por el asistente administrativo, ¿no? En donde va a entregar el documento virtual. El tercero sería el caso de uso de visualizar estado de cuenta, que va a ser hecho por el usuario, ¿no?, el apoderado, el alumno. Siguiente. El confirmar pago también, que el actor principal va a ser apoderado del alumno solicitante. Siguiente. Bueno, tenemos ahora el modelo conceptual de clase, el cual este modelo es usado en la fase de análisis para determinar el dominio más importante del sistema, ¿no? Siendo que cada concepto candidato a convertirse en una clase. Bueno, acá tenemos como base, que va a ser la solicitud. Mediante la solicitud va a contener lo que es la matrícula, que además va a generar casos de atención, va a ser atendido por el administrador, y esto va a estar integrado lo que es el alumno, ¿no?, el que va a poseer esto. La solicitud, el que va a realizar va a ser básicamente el alumno. Además también lo que va a ser el pago, ¿no?, el pago de la matrícula. Siguiente. En diagramas de interacción, este tipo de diagrama va a permitir describir cómo los grupos de objetos van a colaborar entre sí, ¿no?, para lograr un objetivo. Y de esta forma ver el comportamiento de los casos de uso. Por ejemplo, tenemos el diagrama de secuencia del sistema solicitar inscripción, en donde el solicitante va a ingresar a la página web,
Como segundo paso va a abrir la ventana, ¿no? Para solicitar la inscripción, va a hacer clic en la opción solicitar inscripción, se va a abrir en la ventana de formulario y él lo que va a hacer es insertar los datos requeridos para la inscripción, ¿no? Una vez esté finalizado, va a enviar la solicitud, esto va a ser validado y como octavo paso se va a registrar esta solicitud y se va a dar un mensaje de atención, ¿no? El siguiente. Tenemos también el diagrama de secuencia del sistema notificar solicitudes. Esto va a ser realizado por el asistente administrador. Él va a ingresar a la página web. Como segundo paso va a abrir una nueva ventana. Va a hacer clic en la opción portal, que es para el administrador. Va a abrir la ventana de login. Va a registrar sus datos de usuario y contraseña. Va a validar el que es el control de usuario y va a abrir una nueva ventana, ¿no? Va a hacer clic en la opción bandeja de solicitudes y va a verificar las solicitudes, ¿no? Correspondientes y va a mostrar todas las solicitudes, ¿no? Que se ha llenado en el sistema. Siguiente. Ahora tenemos el diagrama de secuencia del sistema de que es de realizar la inscripción. También va a ser realizado por el asistente. Básicamente, también va a ingresar a la página web, va a abrir una nueva ventana, va a hacer clic en la opción portal, va a abrir una ventana que es login, va a ingresar sus datos, él va a validarlo, va a abrir una nueva ventana, va a dar clic en la opción de matrícula, va a abrir una ventana de ficha de matrícula y ahí va a rellenar lo que son los datos del solicitante, ¿no? De los alumnos, y va a realizar finalmente la inscripción. Siguiente. Y tenemos también el diagrama de secuencia de actualizar pago, que también, bueno, básicamente es lo mismo, solo que esto va a ser dirigido para registrar los pagos hechos, ¿no? Por el alumno solicitante, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos lo que son la base de datos, que son el diagrama lógico. Este sería el diagrama lógico de la base de datos, en el cual vamos a tener la tabla, por ejemplo, principal, ¿no? La tabla padre. Vamos a tener la tabla de alumno, tipo de alumno, la tabla padre y alumno, ¿no? La tabla de notificaciones, la tabla de quejas, de reporte y queja, la tabla de pago y la tabla de matrícula, ¿no? Todo eso. Siguiente. Ahora tenemos lo que son los prototipos de aplicación, ¿no? Los prototipos que, a través de los prototipos se va a construir un modelo experimental, ¿no? Del sistema para aclarar los requisitos de los usuarios, ¿no? Identificar sus características del sistema que deben cambiarse, añadirse y verificar la solvencia del diseño de cada prototipo. Por ejemplo, acá tenemos lo que es el caso de uso de solicitar inscripción. Ahí se rellenan los campos de fecha, el asunto, ¿no? Su email, la modalidad de la solicitud y una breve descripción de esa solicitud y finalmente pues se enviará. También tenemos el caso de uso de realizar inscripción. Este portal ya sería dirigido al que es el administrador. Ahí tendremos para qué, para rellenar la ficha de matrícula, ¿no? Tendremos el campo del alumno, ya rellenará su DNI, su nombre, su apellido, su sexo, su edad, su correo. También la ficha del padre, que será también su DNI, su nombre, su apellido, distrito, domicilio, teléfono, email, celular. Y la colegiatura, ¿no? ¿Qué modalidad, qué grado es, su sección, el tipo de estudiante y la beca, ¿no? Y finalmente el administrador registrará todos estos datos. Siguiente. También tenemos el caso de estado de cuenta, que básicamente lo que va a hacer es mostrar todos los cuotas, ¿no? Que si se ha pagado, si se tiene pendiente o si se ha anulado, ¿no? También tenemos el caso de uso de actualizar pago, que básicamente va a ser hecho por el administrador, en donde se va a digitar, ¿no? Que el número de recibo, el usuario, la fecha del alumno, el pagante, la modalidad, cuál es el grado, su sección, si hay un concepto, si hay una descuento, un subtotal y el total, ¿no? Hecho. Y finalmente lo va a registrar. Siguiente. También tenemos el de realizar queja, que va a ser hecho por el padre apoderado del alumno, y que va a digitar el tipo de queja y la descripción, ¿no? Y lo va a enviar.
Y el caso de uso de reportar quejas, que básicamente el administrador es el que va a ver los reclamos hechos, ¿no? Y donde va a aparecer el DNI del padre, va a aparecer el tipo de queja, su descripción, la fecha de reclamo y el estado en que está, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a tener la vista de caso de uso. Por ejemplo, tenemos el diagrama de caso de uso del sistema, en donde tenemos al solicitante, es el que va a visualizar el estado de cuenta, ¿no? De pago, va a confirmar el pago, va a visualizar los informes. De ahí tenemos el asistente administrador, que básicamente que va a notificar las solicitudes, solicitar una inscripción, va a verificar la vacante, también va a validar los datos y va a realizar la inscripción del solicitante. También se encarga de generar reporte, ¿no? Y reportar la matrícula. Siguiente. Tenemos el diagrama de caso uso del sistema por perfil de actor, que va a ser del solicitante, ¿no? Que va a realizar lo que es visualizar su estado de cuenta, confirmar el pago, actualizar el pago, visualizar el informe y solicitar la inscripción. También tenemos el caso de uso del sistema por perfil de asistente administrador, que básicamente el asistente administrador lo que va a hacer es verificar vacante, generar reporte y actualizar el pago y notificar las solicitudes, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos la vista lógica, lo que sería el tipo de arquitectura utilizado. Como vemos acá, lo que se va a contar es con un router, ¿no? Un router, un switch que va a ser para la conexión con Internet de Firewall, una PC importante, Windows, y su servidor de comunicación, ¿no? Tal como se ve en el diagrama, cómo está cada uno enlazado, ¿no? Siguiente. Y como último tenemos lo que es la implementación, ¿no? Que va a definir un plan de iteración que va a tener organizadas las actividades, o sea, de todo lo que hemos hecho y el cómo se va a llevar cada una de ellas, ¿no? Acá tenemos las actividades de iteración, que es todo lo que se ha realizado en el proyecto, por ejemplo, el plan de integración autorizado, refinar las explicaciones de uso, refinar el diseño de la arquitectura, refinar el diseño de la base de datos, documentos de la arquitectura autorizada y realizar los casos de uso, ¿no? Ahí tenemos la fecha de inicio y la fecha de fin de todo lo realizado. No se ha aplicado lo que son recursos financieros, se tiene todos los casos de usos, ¿no? Los 13 casos de uso que se ha hecho. Y como criterio de evaluación, al final de la iteración se debe haber logrado lo siguiente, lo que hemos logrado que es conseguir un desarrollo adecuado de los casos de uso realizado, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.